Y aquí estamos en el Parador con Isabel de la Fuente, canalizadora, exopolítica, una mujer que tiene mensajes pero profundos y fundamentales para la raza humana. Pero yo hoy la invité para algo muy particular. A pesar de que vamos a hablar de varios temas en esta grabación que ustedes están viendo, hay algo que a mí me preocupa, Isabel. Te doy las buenas tardes, la bienvenida, saludá a tu público que te está escuchando en este momento. Buenas tardes en España y bueno, pues buenos días para toda América y para todos los que nos estén escuchando a través de internet, pero no es mi público, es toda la gente que esté resonando con verdades esenciales, verdades elementales, de sentido común, que bueno, que al final nosotros somos un poco portavoces de esas verdades elementales. Y bueno, pues sí, cada vez hay más personas que resuenan, ¿no? Con un poquito también el sentido del humor, y un poquito de relajarnos un poco todos. Sí, así que bienvenidos a todos. Sí, totalmente. Tengo una queja. En realidad te elegí a vos como representante del mundo espiritual, el mundo... Tengo una queja. Primero, el 11 del 11 de 2011 salí, me asomé por mi ventana y el cielo no se había caído. Punto 1. Segundo, falté a todas las reuniones y tengo miedo de ir al infierno. ¿Qué me puedes decir acerca de toda esta tensión que se centró en el 11-11 como si fuera el único día en que uno pudiera conectarse y trascender? Primero, bienvenidos a todos aquellos que son capaces de pensar, sentir y ejecutar por sí mismos. Es decir, que saben lo que tienen que hacer en cada instante, que saben que es exactamente lo que le dicta su ser, lo que tienen que hacer cada día, independientemente de las fechas, independientemente de la numerología manipulada por terceros, e independientemente de cualquier ignorancia que tengamos acerca de lo que esté sucediendo. Yo creo que ante la duda siempre uno lo que tiene que hacer es seguir su corazón. El día 11-11 para mí hubo muchas cosas, pasaron muchas cosas. Primero, que la numerología yo no creo en ella porque las fechas del calendario por las que nos seguimos el mundo occidental no son reales, son manipuladas hasta la saciedad, y luego por la ignorancia y desconocimiento en realidad de la numerología, de lo que significa la numerología, qué significa la vibración de determinado número y para qué puede ser utilizado. El número 11 puede ser utilizado pues efectivamente para el bien como para el mal, igual que cualquier otro número, pero en este caso además no se trataba de un 11-11, sino de un símbolo clarísimo masón. Pero independientemente de esto, nosotros ahora mismo no nos podemos seguir por un calendario occidental manipulado por los diferentes papas, por diferentes personas que han estado dirigiendo la mente del hombre, y lo único que podemos hacer es hacer exactamente aquello que nosotros sentimos, independientemente si me apetece o no me apetece meditar, independientemente si me apetece o no me apetece pasear, y hacer exactamente aquello que me dicta mi ser. El día 11, este viernes pasado, todo se ha dicho de paso, como sabéis aquí, ocurrieron muchas cosas. Hubo manipulaciones energéticas, hubo chemtrails, hubo pulverizaciones en los cielos de todo el mundo. Se hizo una campaña bastante fuerte por parte de esas mentes que han estado hasta ahora manipulando al hombre, una campaña de virus. Se intentó crear las gripes de turno y de rigor que corresponden a estas épocas del año en determinadas partes. Y bueno, pues efectivamente ha habido una manipulación muy clara y nosotros lo vemos muy claramente. Sí. Hay mucha gente que te está siguiendo, hay mucha gente que te ve desde hace bastante tiempo, hay gente que ya nos vio juntos a través de esta pantalla, pero hay gente que es novata o está entrando recién y dice, mirá, qué interesante lo que están contando. ¿Por qué asociamos un tema que para ellos pudiera sonar súper espiritual, el 11-11, y de repente hablaste sobre masones, hablaste sobre chemtrails, hablaste sobre virus? Ahora estábamos hablando recién y me nombrabas masones, me nombrabas chemtrails, enfermedades que son liberadas a propósito para afectar a las personas. ¿Qué puede estar atrás de una idea tan oscura como la de retenernos, la de bajarnos, la de no dejarnos elevarnos? Contale a esta gente que recién nos empieza a ver ahora, ¿quién puede estar detrás de esto? Pues sin duda están los gobiernos que hasta ahora han diseñado incluso la evolución del ser humano, mientras el ser humano no era capaz de pensar por sí mismo y decidir por sí mismo, que prácticamente es hasta hoy, ¿no? Ahora empezamos a pensar y a decir por nosotros mismos,
pero los gobiernos que dirigen el mundo son los mismos que dirigen todo el armamento mundial, la industria farmacológica, la banca mundial. Es un mismo poder, son cuatro, es un grupo de personas, un grupo de almas que se les engloba en el término Illuminati, y sobre todo a través de sus marionetas, que son el grupo Bilderberg, y sus otras submarionetas, que son, bueno, en este caso, la banca mundial, los que dirigen el mundo empresarial a nivel económico, las grandes corporaciones económicas, los bancos y los gobiernos, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí hay un negocio que es el de los virus, el de las bacterias, para que la industria farmacológica pues pueda vivir y pueda tener más dinero, puesto que son los mismos que luego nutren con ese dinero la industria armamentística, y a su vez pues los bancos se llenan de dinero y mueven el dinero de la industria armamentística y la industria farmacológica. Son los mismos siempre, que viven entre ellos y deciden exactamente por dónde tiene que ir la vida del ser humano, la sociedad y el pensamiento. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, en España estamos recibiendo constantemente, desde hace dos años y medio, 3 años, la visita de estos chemtrailers, de estos, bueno, todos estos pilotos que no sabemos de dónde salen ni quiénes son, con miles de vuelos por todo el territorio español, fumigando nuestros cielos, dejando una capa oscura, una neblina constante en un país que antes tenía sol y ahora ya no lo tiene. Siempre ha sido conocido España como el país del sol, y ahora pues es difícil verlo. Y bueno, pues curiosamente podemos relacionar bastantes ataques de gripes y grandes problemas que ha habido en las vías respiratorias precisamente los días 10, 11 y 12 de este mes. Y no solamente en España, en la península ibérica, sino que ha ocurrido también en América. Hemos recibido muchísimos mensajes de personas que el día 11 tuvieron malestares, grandes problemas energéticos, mareos, estuvieron con grandes gripes, con grandes fiebres. Es decir, ha pasado de todo. Es cierto que la Tierra en este momento se está viendo totalmente bueno, influida por todos los acontecimientos cósmicos a los que se está enfrentando. La Tierra se está acercando al Sol de una forma extraordinaria, está habiendo una unificación de planetas, está habiendo una unificación galáctica, y ahora pues todos, digamos que todos, extraterrestres y terrestres, nos estamos viendo, nos estamos intercambiando información, nos estamos conociendo, reconociendo, el ser humano está recordando quién es, y este gobierno en la sombra, y no podemos dicho, pues bueno, no tiene interés en que nosotros recordemos, porque eso significaría tomar la hegemonía absoluta sobre el planeta Tierra y sobre todo sobre nuestra existencia. Pues si nosotros manipulamos y sobre todo juntamos a todos aquellos que se dicen a sí mismos espiritualistas, que todavía no han hecho el trabajo interior de darse cuenta de que tienen que ser ellos mismos por encima de cualquier otra cosa, y que no existe mayor espiritualidad que aquella que sirve al interés de tu propio yo superior, que es tu corazón, pues si se les dirige o se les redirecciona en un punto determinado, en un cónclave determinado, con unas fuerzas determinadas, lo que van a hacer es utilizar toda esa capacidad y ese potencial de apertura energética que tienen todas estas personas de forma inconsciente, pues para utilizar la información que procede de nuestro interior, sobre todo de nuestro ADN, y toda esa energía redireccionarla hacia los intereses de terceros. En estas fechas es mucho mejor que nosotros nos encontremos con nosotros mismos y que decidamos exactamente qué vamos a hacer, tanto con nuestra propia vida y con la sociedad, es decir, a nivel social, que es exactamente de qué forma nosotros vamos a demostrar esa espiritualidad en la vida social, es decir, con los niños maltratados, con la trata de blancas, con la esclavitud en el mundo, con aquellas religiones que no hacen más que triturar los derechos fundamentales de los más débiles, de los niños y de las mujeres. A mí me interesa saber qué es lo que va a hacer la sociedad cuando el gobierno mundial decida establecerse como un gobierno único, y ya de repente ya no haya gobiernos, sino que haya solo un solo poder, tal y como decía la Biblia, por cierto. ¿Qué va a pasar cuando todo el mundo se rinda a ese capitalismo atroz, a ese gran Dios, dinero, y a ese gran Dios unificado que impide la total libertad del ser humano, que es exactamente lo que va a hacer el mundo espiritual? Tenemos varias opciones. Tenemos la opción de me voy, utilizo mis vehículos energéticos y me largo de la Tierra, me voy, me evado, me escapo, y lo que intento es vivir otra realidad, o intento ir mi espiritualidad al servicio de la ayuda al hermano, al servicio de la ayuda del ser humano común. Porque al fin y al cabo, aunque nosotros nos podamos escapar con nuestros cuerpos energéticos a otras dimensiones, a otros estados, tu cuerpo físico va a seguir vivo aquí mientras tú no te mueras, y en todo caso, aunque te mueras, vas a tener que hacerte responsable de exactamente lo que no hiciste en la Tierra por tu hermano. O sea, la forma de demostrar que realmente estás en un nivel evolutivo superior es lo que tú has hecho con tu hermano.
si tú has ayudado o no has ayudado en la sociedad o en la Tierra, si la has convertido o no la has convertido en un planeta realmente, digamos, un planeta habitable para lo mínimo esencial y fundamental que necesita un ser humano para ser libre y para ser auténticamente ser humano y no robot. Entonces, a mí lo que me gustaría es preguntar a todas esas almas que pretenden trascender exactamente qué es lo que han hecho aquí. ¿Qué es lo que han hecho aquí? ¿Realmente qué han hecho con su espiritualidad en la Tierra? Y si realmente ha servido a los intereses de los más necesitados. Independientemente de si la Tierra es un holograma o no lo es, que no es real, que es un holograma, el sufrimiento y el dolor en ese holograma son reales para los millones de personas que todavía no han despertado a otras realidades energéticas. Ese sufrimiento y ese dolor es a lo que hemos venido nosotros a intentar paliar a través de la información, a través de la divulgación, pero fundamentalmente a través de la acción. Esas personas, por muy irreal que sea la realidad que nosotros estamos viviendo, por muy ilusoria y por muy maya, hay cerca de 6.000 millones de personas que están viviendo el sufrimiento y el dolor en sus propias carnes. Nosotros lo que tenemos que demostrar es si en un holograma, por muy irreal que sea, somos capaces de paliar ese dolor y si somos capaces de tener la suficiente compasión con aquellos que a lo mejor todavía no han podido experimentar multidimensionalmente su propia existencia. Pero en todo caso, cuando uno fallece, cuando deja el cuerpo físico, cuando se tiene que enfrentar con su propia conciencia, se tiene que enfrentar con aquello que hizo o no hizo en este mundo irreal. Pero por muy irreal, es un mundo real. Es exactamente la realidad como está evolucionando cósmicamente. Y lo más curioso de todo, Arcángel, es que hay millones de entidades extraterrestres que, lejos de estar mirando para otro lado, están mirando para la Tierra a ver exactamente qué es lo que hacemos. Ellos nos están constantemente ofreciéndonos información para que la sociedad humana evolucione para ella misma. ¿Qué somos capaces de hacer con la Tierra? Si no somos capaces de utilizar nuestra espiritualidad para solucionar los problemas claves de la humanidad, ¿cómo vamos a convivir con esos extraterrestres en otros planetas o en otras dimensiones? ¿En dónde cabemos? ¿A dónde nos van a llevar si no somos capaces de ser capaces de cuidar de nuestros hermanos genéticos, de nuestra evolución? Entonces, yo creo que eso es un gran planteamiento que se tiene que hacer en el mundo espiritual y sobre todo darse cuenta de que las fechas, la numerología, son solo herramientas. ¿Qué es lo que pasó el día 11? En vez de juntarse toda la humanidad, en vez de ser convocado todo el mundo espiritual y no espiritual al servicio del desarrollo del gran corazón terrestre y del gran corazón humano y del gran corazón universal, resulta que se convocó al 11-11 adorando al 11-11, que es un símbolo más. Adorando un símbolo, lo que yo decía, lo que yo llamaba el becerro de oro. Es decir, en vez de estar invocando y convocando para el amor, se invoca para una numerología, para una frecuencia y para un objetivo que es el escapismo, el irnos no sabemos a dónde. La bondad no es tener una buena intención determinada con respecto a un interés egoísta tuyo o que tiene que ver con tu interés con el resto del mundo. La bondad es hacer lo correcto, conociendo exactamente cómo funciona tu existencia, conociendo tu holograma, conociendo quién maneja la mente de ese ser, conociendo si eres libre o no eres libre o sigues siendo un esclavo. La bondad significa saber, conocer y actuar en consecuencia. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si soy o no soy un esclavo? ¿No? Porque vos me estabas diciendo recién, hay gente que va al 11-11 a adorar símbolos masones, el becerro de oro, que bien contabas, pero hay gente que no sabe cómo evitarlo. ¿Cómo hace? ¿Qué señales puedo ver yo en mi realidad que me estén diciendo, mira, estás equivocado, estás siguiendo símbolos falsos, estás siguiendo símbolos paganos, estás en cualquier lado? Te preguntaba, para aquellos que buscaban las señales inequívocas, vos hablabas de la razón, decías que el sentido común es importante para poder identificar esto, ¿no? Pero muchas veces somos engañados, ¿no? Por falsos gurúes, por gente que solo quiere dinero, entonces dicen cualquier cosa, venden fruta, decimos acá en Buenos Aires, para que la gente caiga en la trampa, ya sea comercial o en la manipulación, ¿no? Para mantenerte alejado de lo real, ¿sí? Entonces ahora la pregunta la voy a hacer al revés. ¿Cómo hago yo para darme cuenta que voy por el buen camino? Lo primero es el sentir, no nos engañemos. Es lo que yo siento pero de verdad. Porque a lo mejor a mí me pueden estar ofreciendo incluso hacer una meditación, pero a lo mejor mi cuerpo, mi ser no lo resuena, no le apetece, no lo siente y uno tiene que saber exactamente escuchar a lo que realmente uno siente y escuchar lo que le dicta su ser. La piel no engaña,
el cuerpo no engaña, las sensaciones no engañan, y sobre todo en la vibración de dentro. Si estoy haciendo lo que quiero, acudo. Si algo me dice que estoy siendo esclavo, manipulado, dictado, o que estoy siendo muy cómodo, evidentemente ese no es el camino correcto. Aquel que pretenda ser un espiritual al servicio del dictado de terceros no es espiritual. O sea, espiritual es aquella persona que ha unificado su espíritu superior con su personalidad. Es decir, que mantiene una coherencia entre lo que es y cómo funciona en el mundo de la materia, en el mundo esencial, y cómo funciona y cómo piensa y cómo siente su espíritu. Y en función de ello va cometiendo errores o no va cometiendo errores, pero siempre va al dictado de su corazón. Hay un clac-clac, que no tiene que saber escucharlo. Eso es lo que nos ha pasado a algunos videntes. Que el día antes nosotros sentimos y vibramos que algo no funcionaba, no iba. Lo mismo me había pasado el día 8 del 8 del 2008, día de mi cumpleaños, por cierto, hace 3 años. Exactamente igual, no lo sentí, vi que algo no funcionaba. Nosotros tenemos comprobado que cada vez que los videntes y canalizadores ofrecen unas determinadas con una información sobre un vórtice energético determinado de la Tierra, sobre un punto clave de iniciación o de interrelación entre un plano físico y un plano etérico, cada vez que determinamos una puerta dimensional, cada vez que determinamos un espacio donde puede haber un laboratorio intraterreno o puede haber una base de ovni, cada vez que damos esa información, automáticamente ya tenemos a los buques de guerra, a las fuerzas, a los militares, ya sean los rusos, ya sean los norteamericanos, ya están asentados en la zona, ya sean los israelíes, ya sean cualquiera de estas fuerzas que dominan la Tierra. Entonces, hay una relación de la información que ofrece el canalizador y lo que los militares van haciendo. Es como que van a caballo de lo que nosotros vamos revelando. Hay una cosa interesante. Muchas personas deberían pensar en que los canalizadores que están activando información de su ADN y la información que están recibiendo de diferentes entidades, de diferentes lugares, de diferentes frecuencias, hologramas, etcétera, eso funcionan como espías en realidad, al servicio de la luz o al servicio de quien sea. Pero en el fondo están revelando una información que es la información que todo el mundo desea en la Tierra, sobre todo los militares que dominan el mundo. Las mentes que dominan la Tierra lo que buscan son esos enclaves de poder para poder hacerse con lo que es, por ejemplo, la información primigenia de creación del planeta Tierra, la información primigenia de creación del ser humano y la información primigenia de creación de vida que está en la molécula del agua. Entonces, la cuestión es que si ellos se hacen con esta información, se harían con la información de las 12 ramas dominantes, que tiene que ver con la evolución de diferentes razas extraterrestres y con los intereses y objetivos de esas razas. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos ofreciendo? ¿En qué enclaves estamos ofreciendo esa información? ¿Y por qué cada vez que decimos una información sobre un enclave energético aparecen fuerzas militares creando un conflicto militar en esa zona? Eso es lo que habría que preguntarse. Eso es lo que te iba a preguntar en realidad. Te iba a decir que no solamente hay canalizadores o gente vinculado con lo espiritual o lo holístico, que también están usando medios que socialmente son aceptados, que son hasta apoyados, porque uno dice, lo vi en la tele, lo vi en el noticiero, y muchas veces esos medios también están trabajando para las sombras, ¿no? Por ejemplo, hay medios que apoyan la guerra en Irak, o hay guerras que apoyan ahora lo que pasó con Gaddafi, o otros que lo rechazan. Digo, también es un modo de saber qué tipos de canales uno está aceptando o dejando entrar en su mente, ¿no? En su realidad. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Cómo está el tema de no solamente eso, sino... Perdón, yo me acuerdo que en una época vos me habías hecho un mapa, ¿no? Acá en el camino a casa, habíamos hecho un mapa de vínculos, de relaciones entre fuerzas, entre gobiernos, y lo que estaban buscando en ciertos lugares de Europa, por ejemplo el sur de Europa, el norte de África, creo que lo habíamos vinculado con la Atlántida, si mal no recuerdo, y estos lugares intraterrenos, estos laboratorios, que estaban siendo drenados por las fuerzas militares en busca de portales, en busca de acceso para poder hacerse con esa fuerza, ¿cierto? Pues sí, y lo que habría que preguntarse es los extraterrestres, que se supone que tienen una evolución tecnológica, mental inferior, sobre los seres humanos, ¿qué necesidad tienen de utilizar a los seres humanos para nada que a ellos les pueda realmente importar? Teniendo en cuenta que los extraterrestres tienen unos conocimientos y una tecnología, da igual de qué signos sean, da igual si son
los de la sombra o aquellos que buscan la liberación del ser humano. Da lo mismo. ¿Para qué necesitan al ser humano? No tiene ningún sentido. No lo tienen. No necesitan al ser humano para abrir ningún portal dimensional. Pero ¿cómo van a necesitarlo? En todo caso, aquellas entidades superiores, aquellos maestros ascendidos, aquellas entidades que dominan perfectamente la materia, que dominan los estados alterados de conciencia, que dominan la transfiguración, la transmutación, la teletransportación, que realmente viven hasta dentro de las montañas, porque podríamos hablar de aquellas familias o aquellas entidades que se reúnen dentro de montañas, verdaderos complejos montañosos que están huecos en determinadas partes del mundo. Un pequeño dato, Chile, por ejemplo, y otros sitios, ¿vale? No vamos a hablar también de Argentina, no vamos a hablar de una cordillera que vosotros dos conocéis, los dos pueblos conocen muy bien. Y Perú también lo conoce un poquito más arriba. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿qué necesidad tienen esas entidades de que nosotros les abramos un portal dimensional? Pero ¿cómo es posible? Es como abrir la puerta de tu casa a cualquier viento, a cualquier energía, no tienen ni pies ni cabeza. Ellos no piden eso. O sea, lo que buscan los maestros ascendidos, los seres más espirituales, es que nosotros abramos y que encontremos la llave de nuestro corazón, la llave de nuestra conciencia, la llave de nuestro recuerdo, que somos, hasta ahora hemos sido seres esclavos o robots en manos de mentes de terceros, y lo que buscan es que nosotros encontremos la llave para poder decodificar la información que tiene que ver con esta creación, que es el recuerdo de la propia evolución de esa raza extraterrestre. Si nosotros somos capaces de unificar toda esa información, que es lo que se denomina amor realmente, pero yo no puedo amar lo que no recuerdo, lo que no sé y lo que no conozco, por eso lo tengo que experimentar. En el momento que despliego toda esa información, que yo soy capaz de ver, de visualizar y de hacer fluir toda esa información, podría en todo caso unificarla y amarla. Es decir, se trataría de ser consciente de cómo han evolucionado estas razas extraterrestres para conseguir un fin. Nosotros en todo caso estaríamos demostrando a todas estas razas la capacidad que tenemos, a pesar del imposible, a pesar del insufrible, a pesar de que nos han capado las cadenas de ADN, el recuerdo y la capacidad de sustento absolutamente individual, como seres cósmicamente o potencialmente posibles y superhombres, pues somos capaces de perdonarles o de entender cómo ellos mismos se caparon a sí mismos o que no fueron capaces de amarse entre ellas en diferentes partes del cosmos, del que nosotros también tenemos que hacernos responsables porque tenemos sus genes. ¿Bien? Pero, ¿qué necesidad tiene un maestro ascendido? O una civilización intraterrena, si es de la luz, que yo le abra ningún portal dimensional, si ellos ya habitan esos territorios, conocen muy bien esos enclaves energéticos y los han estado protegiendo durante milenios precisamente de fuerzas inversas. Los vórtices energéticos lo que hacen son verdaderos caminos, son puentes y son túneles para acceder a ciudades etéricas y ciudades intraterrenas físicas y reales. Hasta ahora lo que ha hecho las fuerzas inmersas, que no han podido acceder a lo que son los enclaves etéricos, ha sido crear todo tipo de ciudades, ciudadelas o enclaves dentro de la Tierra, durante millones de años. Está lleno de laboratorios, tanto creados hace miles de años, o miles de años por diferentes fuerzas extraterrestres, como los creados por el propio ser humano actual a través de los gobiernos. Todos los gobiernos del mundo tienen sus laboratorios interiores dentro de la Tierra, aparte de los búnkeres, etc. Entonces, lo que estamos hablando es que hay una guerra interior. Hay una guerra interior de fuerzas donde unos están intentando sintetizar o llegar a la clave para poder entrar en diferentes enclaves energéticos o etéricos, donde almas que ya vibran en otras frecuencias están intentando crear una nueva realidad consciencia en el propio ser humano, si esos seres ya saben totalmente cómo hacerlo, no tienen ninguna necesidad de pedirnos a nosotros que abramos esos enclaves energéticos, pero aquellos que sí son o pertenecen a la sombra, aquellos que no están dispuestos a conectarse con el amor y no son capaces de encontrar la clave llave para abrir esos portales dimensionales, sí van a requerir del ingenuo, del incauto ser humano para que nosotros les abramos o les demos esas claves. Sabemos, efectivamente, que a través de la unificación de diferentes figuras geométricas, es como una especie de rueda, ¿sabes? Se van concatenando unas figuras geométricas que son las que crearían lo que es la apertura de diferentes enclaves energéticos, acceso a diferentes cuerpos energéticos, o lo que se denomina vulgarmente portales dimensionales. Nosotros tenemos ese conocimiento en nuestro interior.
y, por supuesto, estas entidades también. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de abrir nuestros propios portales, es decir, de conocer el funcionamiento del universo y, sobre todo, desde nuestro corazón, que es donde está toda la información registrada de nuestro pasado, presente y futuro como seres humanos en el planeta Tierra, y ser capaces de ir entrando de mi esencia, dos cuerpos, y poco unificando las conciencias, que son mis propias conciencias que habitan esos cuerpos energéticos, o esas vibraciones, o esas dimensiones, y yo tengo que ir descubriendo cómo se hace, tengo que ir descubriendo cómo unificar todas esas conciencias en mí. Por lo tanto, el trabajo de apertura para mí no es hacia el exterior, nunca, sino hacia el interior. Porque si yo lo que hago es ofrecer una información de decodificación de información que tiene que ver con la apertura de un portal dimensional, sin ser consciente de exactamente quién soy, lo que estoy haciendo es convertirme en un queso de gruyère, en un colador, por donde va a pasar todo tipo de entidades energéticas y ni siquiera voy a saber de dónde proceden, ni a dónde van, ni qué pretenden. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que una entidad superior, pida al ser humano totalmente inconsciente, que abra una puerta dimensional, que le lleve a ellos mismos, tienen pies ni cabeza? Y por otro lado, la unificación de conciencias lo hace uno individualmente. Cada uno de nosotros tiene que hacer esa unificación de su propia conciencia. Él es el que tiene que tomar conciencia de que es un ser multipensante, multidimensional, aquí y en diferentes dimensiones, en todas las dimensiones que conforman este mundo. Una vez que yo he hecho ese trabajo, que es lo que ocurre en las civilizaciones superiores en otros planetas o en otras dimensiones, una vez que yo ya he hecho ese trabajo interior de reconocer el funcionamiento de mi propia conciencia a través de diferentes cuerpos, a través de diferentes ricos, y los tengo que amar, los tengo que reconocer en mí, tengo que fundir. Ahora sí puedo trabajar en equipo, puedo trabajar en grupo. Ahora sí, sin perder mi libertad, ni mi autoridad, ni mi autentificación. Desde ese punto de vista, sí se reúnen las diferentes entidades que han reconocido este proceso en sí mismos e incluso han experimentado interdimensionalmente para conjuntamente idear o consensuar caminos de evolución beneficiosos ya no para nosotros mismos, sino para toda la sociedad o para toda la humanidad. Eso es un proceso que se va a ir haciendo paulatinamente en los próximos miles de años. Miles. Porque todavía nos quedan por delante un ciclo que cerrar, que tiene una duración de 2000 años. Y sobre todo este proceso de ir intentando entender en qué consiste esto de la integración de conciencias, que no la apertura de conciencias, pues eso nos puede llevar en torno a los 300, 350 años, hasta que poco a poco haya una masa realmente, una masa que determine, una masa pensante, que sea capaz ya de darse cuenta de que puede obrar multidimensionalmente y desde esas multidimensiones a ayudar a esta, que es la que está verdaderamente cerrada o cegada. Entonces, para mí el trabajo sigue siendo interior. Entonces, ¿qué es lo que buscan los seres extraterrestres? ¿O qué es lo que buscan los seres intraterrenos? Lo primero, que seamos capaces de integrar esta información nosotros mismos y que por nosotros nos podamos acceder a esa información multidimensional. Esto se denomina iniciación. Es lo que se denomina iniciación. Ser iniciado en una determinada conciencia interdimensional. Y se hace con ayuda de aquellas entidades que ya han integrado esas conciencias interdimensionalmente en determinadas dimensiones que nosotros consideramos, les llamamos vulgarmente, normalmente, pues maestros ascendidos, hermanos mayores, lo pueden llamar como queráis, ¿no? Da lo mismo. Entonces, pero a esa iniciación va concurriendo cada ser humano de forma individual, porque no se puede, de verdad que no se puede hacer global. Tú lo tienes que hacer individualmente y luego ponerlo al servicio del hermano. Pero es algo que es como una confrontación, un encuentro con uno mismo. Es un trabajo interior. Es algo que me pasa a mí, es algo que te pasa a ti. Y cuando ya me pasa a mí, cuando ya me ha ocurrido y soy consciente, y ya lo he vivido por mí misma, y he muerto 1000 veces a situaciones que no son reales, es cuando ya puedo ofrecer esa experiencia, esa proyección de la existencia, de la conciencia de la existencia multidimensional al resto de hermanos. En este momento, y eso es cierto y es real, estamos empezando una temporada, un año aproximado, de iniciaciones masivas en la humanidad. Y eso sí que es cierto y es real. Y es verdad que en claves energéticos, donde se potencia la posibilidad de que cada ser humano pueda llevar a cabo ese trabajo interior de entendimiento. Y es cierto que existen esos puntos energéticos y esos claves etéricos con hermanos y entidades. Pero nadie puede engañar al universo. Nadie puede engañarle. Por mucho que nos queramos en él. Este es una labor interior, es una labor mía, que tengo que hacer sola. Cuando yo digo que nos ayudan o nos acompañan entidades intraterrenas o entidades o hermanos mayores o entidades interdimensionales superiores, entidades angélicas, extraterrestres, como queréis llamarlo, en realidad lo que hacen es
convocarnos en un enclave energético, donde nosotros mismos, con nosotros mismos, vamos a tener que llevar a cabo esa plantación. Esos enclaves energéticos, esos hermanos, no te van a ayudar a ti a otra cosa, no pueden hacerlo. Es imposible, tienes que hacer tú. A eso se le llama iniciación. Por eso es tan duro lo que estamos viviendo en este momento en la Tierra. ¿Qué le está pasando? Que ahora mismo ya nadie sabe dónde está la verdad. Ya no sé dónde está la verdad, dónde está la mentira, quién es el extraterrestre bueno, quién es el extraterrestre malo. ¿Por qué? Porque precisamente el ser humano, uno de los objetivos fundamentales del ser humano, de la creación del ser humano en el planeta Tierra por parte de esas entidades, era que fuera un ser capaz de discernir por sí mismo dónde estaba la verdad o dónde estaba la mentira, y que fuera capaz de tomar una decisión por sí mismo con respecto a lo que se puede considerar que es bueno o es. Pero es que encima tenemos otro problema añadido, y es que lo que nosotros consideramos bueno o malo en la Tierra, en el universo no se considera ni bueno ni malo. No existe esa acepción. ¿Por qué? Porque lo que es bueno o es malo es en función del grupo. Aquello que consensuadamente es bueno para que yo sea feliz o yo sea libre, evidentemente es bueno solamente para esa civilización. Pero otras civilizaciones no lo van a ver así, no lo van a entender y no van a considerar que eso sea bueno. Porque si conseguimos, por ejemplo, nosotros tomar una decisión como raza, que nosotros pensamos que es buena, que es abrir 25 portales dimensionales en el espacio, por ejemplo, en el sistema solar, va a venir una serie de razas extraterrestres del sistema solar que van a decir, vosotros pensáis que esa apertura energética es buena para vosotros y a nosotros nos estáis haciendo la Pascua, nos estáis triturando, estáis bombardeando el sistema solar, abriendo huecos y vosotros cerrándolos, vosotros abriéndolos y vosotros cerrándolos, porque lo que es bueno para vosotros no es bueno para nosotros. O sea, fijaos hasta dónde puede realmente llegar a liarse la situación. Por eso no queda más remedio que centrarse en su corazón y ver qué es lo que realmente es bueno para ti y aquello que sí que realmente es bueno para el ser humano. ¿Qué es lo que es bueno para el ser humano en un momento como este? Que piense por sí mismo. Que piense por sí mismo. No queda otra. Y que sea capaz de decidir en cada instante qué se está en el proyecto. Cuando nosotros hemos accedido a un portal dimensional, voy a poner mi ejemplo. Las cientos de veces que me he visto ante portales dimensionales, vórtices energéticos, enclaves tipo túneles interdimensionales, interterrenos, jamás lo he hecho porque lo haya pedido. Ni lo he pedido, ni lo he provocado, ni lo he provocado en mi vida. Me ha ocurrido, sin más, ha sucedido. Se me han presentado todo tipo de entidades, todo tipo de personajes, elementales de la naturaleza, extraterrestres de todo tipo, entidades energéticas que ni siquiera sé quiénes son. Es que no puedo ni siquiera descubrirlos. Algunos son como masas energéticas. Bien, ellos son los que me han presentado en un momento determinado un vórtice, un enclave. ¿Qué me quedó? Lo único que me quedó era vivirlo por mí misma y entender qué podría significar y yo misma vivirlo por mí misma. He visto vórtices de la sombra. Nosotros hemos tenido ocasión de ver vórtices, verdaderos agujeros que llevaban a inframundos. ¿Qué es un inframundo? Un inframundo es un vórtice energético que te lleva a lo contrario, a la reducción y la paralización, a la negación de tu propia existencia y sobre todo a la no proyección de la existencia luz que tú eres. Eso es un auténtico infierno para el ser humano, no poder evolucionar, no poder expandir la luz y quedarte completamente encerrado en ti mismo, es lo que se denomina un infierno. Nosotros conocemos esos vórtices en determinados puntos de la Tierra y sabemos dónde están esos enclaves. Y existen y son reales. Bueno, ¿por qué tuve yo que vivir eso? Porque a mí me decían que si yo no era testigo de todo lo que estaba sucediendo, todo lo que había, no iba a ser nunca capaz de discernir por mí misma dónde estaba lo correcto y dónde estaba lo correcto. Entonces tienes que vivir la experiencia. Yo me he visto en túneles energéticos, me he visto disparada en el cosmos, me he visto en túneles que unían la península ibérica con Australia. He visto cosas sorprendentes. He visto vórtices energéticos en Siberia hace 10 años que los intraterrenos me llevaron una experiencia extraordinaria precisamente a zonas que había en Siberia que llenas, eran grandes balsas de agua y con grandes túneles donde se reunían familias o las porque a medida que en ti, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, a medida que tú preguntas sin cesar, sin parar de preguntar, es como que se abren ellos solos los portales. Se abren solos. No, o sea, es algo que ocurre, sucede, sin más, sin pedirlo, porque tú no pides eso. Tú lo que buscas es la verdad. Y cuando uno busca la verdad, realmente, automáticamente, es como que se van abriendo caminos, vas integrando nuevas visiones, son como nuevas partes de la habitación integrando.
te vas introduciendo, que no vas haciendo nada de ascender, sino de introducirte, vas integrando información sin que tú la pidas. ¿Por qué? Porque en el fondo tú lo que estás haciendo es amar a ti. Te estás amando, te estás respetando a ti como alma, estás respetándote a ti como autoridad, como divinidad, estás exigiendo un respeto a tu divinidad. Es decir, estás considerándote una divinidad que quiere y necesita y es obligatorio conocer la verdad. Entonces, a medida que preguntas, a medida que constantemente estás preguntando y que estás respetando a la autoridad divina que tú eres, más de repente te ves envuelta en todo tipo de experiencias interdimensionales que no podemos ni describir, porque son tantas. Mira, ayer en concreto, perdóname, ayer hicimos una canalidad donde estuvimos por un fallecido, están evolucionando desde el otro lado y dando las gracias a los seres humanos que han ayudado a precisamente a aquellos, por ejemplo, muertos, que han estado durante cientos de años o mucho más tiempo encerrados en sí mismos en cápsulas, en lo que se denomina limbos, durante miles de años, y hasta que alguien no ha rezado en la tierra por estas entidades, ellos no han podido salir, pero estas entidades se juntan para darles la tanto, ni siquiera ni de su muerte ni de la existencia. Ahora han elegido no tener cuerpo físico, o una vez que han sido salvadas, entre comillas, han elegido no tener cuerpo físico ni ser una individualidad, porque ya habían pasado cientos o miles de años solos, encerrados en su cápsula, y ahora lo que necesitaban era evolucionar como conciencias múltiples. Entonces lo que hacían era renunciar a un cuerpo físico y se juntaban pues una serie, imagínate, 20, 30 conciencias sin cuerpo físico y sin individualidad, porque renuncian a la individualidad para vivir lo que consciente, pues solos y encerrados en sí mismos con individualidades durante miles de años. Sorprendente. Pero estaban aquí para darnos los gracias. Vibraban en un tono azul, intensa y violeta. Y querían que supiéramos esto y que lo contásemos al resto. Por otro lado, estaban, una vez más, las familias intraterrenas, los representantes junto con los 12 ancianos. Las decisiones nos estuvieron contando que ya se han reunido con diferentes gobiernos del mundo influyentes. Las decisiones sobre un gobierno único mundial son reales. Pero los extraterrestres están intentando por todos los medios que el ser humano no pierda su hegemonía, que luche por su libertad, que luche por su individualidad y que intente efectivamente crear en paralelo una sociedad donde no se pierdan los intereses de cada uno, mientras efectivamente el gobierno en la sombra se sigue manteniendo como que quiere reunirse con un solo poder y que ellos mismos se autodestruyan. Ahora mismo la guerra está dentro de la Tierra y está fuera. Las naves están por todos lados. Y también podemos decir que, y yo mantengo la teoría de que casi todas las naves que vemos son naves terrestres, creadas por los extraterrestres de esta Tierra y que son tecnología que tienen desarrollada desde hace muchísimos años diferentes gobiernos que además ni siquiera están en la sombra porque son conocidos de todos, alemanes, estadounidenses, rusos e incluso chinos. Y esas naves están ahí. Hay otro tipo de naves, y sí es cierto, y es verdad, que son naves que proceden de otras partes de la galaxia, pero habitualmente no son los que salen con los ojos físicos. No se suelen ver con ojos físicos. Pero también tengo que decir que estas naves que pueden tener procedencia terrestre, o que tienen que ver con extraterrestres terrestres, y que están ayudando a la evolución del ser humano, y que también están alrededor de nuestra atmósfera, sí están ayudando a que los seres humanos despiertos estén intentando transmitir esta información. Es decir, que tampoco pasa nada por crear naves terrestres, no pasa nada, es normal, puesto que todo el mundo, la gente que dirige la Tierra son extraterrestres, no se extrañe que unas estén creadas en la Tierra, otras están creadas en Marte, otras están creadas en Venus, otras están creadas en Alfa Centauro, sobre todo Alfa Centauro, que tanta relación tiene con el planeta Tierra. Un lugar para mí donde se han unificado millones de personas o seres humanos extraterrestres de toda condición, incluidos los seres humanos del planeta Tierra, desde donde se han tomado muchas decisiones con respecto a desarrollar o no desarrollar tecnologías determinadas en determinadas civilizaciones más o menos despiertas. Pero tenemos otras entidades, por ejemplo, que son los que verdaderamente nos están ayudando, son los seres de Orión, los mismos de donde partió el experimento humano y que han hecho todo tipo de cosas con nosotros, pero no solamente de Orión, sino también de otras constelaciones. Tengo una pregunta, Isabel, con respecto a esto que estás contando. Primero, ¿dónde te entra toda esa información? Porque a mí me está por explotar la cabeza, que es importante mencionarlo.
Hablaba recién, hablaba de las decisiones tomadas por Alfa Centauro o por la gente de Orión sobre nosotros. ¿Están vinculadas estas fuerzas con el desarrollo industrial del ser humano de los últimos 150 años? Porque yo no puedo creer que durante 400.000 años, 40.000 años, perdón, hayamos estado haciendo nada y los últimos 150 años de repente pasamos a la energía nuclear, a internet, al viaje al espacio y somos Gardel y Lepera, pero ¿cómo hicimos? El ser humano ha tenido que aprender a vivir por sí mismo, a vivir solo, sin la ayuda de nadie, ni de unos ni de otros. Y ha vivido completamente dejado de la mano de Dios, y nunca mejor dicho, durante un tiempo. En ese tiempo donde se intentó dilucidar o decidir si al final se le destruía la humanidad o no se le destruía por no ser útil, nosotros teníamos que demostrar que sí éramos útiles para la evolución de la especie humana, no solamente de tierra, sino de esos seres humanos que nos crearon. Parece ser que superamos la prueba, a pesar de todo. Y en ese punto en el que nosotros hemos luchado por ser nosotros mismos, nos hemos ganado la posibilidad de solucionar nuestros problemas, aunque parezca que no, y trascenderlos. Esto es muy difícil de explicar desde abajo, porque no se ve, no se entiende, solamente se puede entender desde arriba. Las decisiones sobre la humanidad han sido muchas, e incluso nos han dejado, porque habría que preguntarles a los pleiadienses, que tanto están relacionados con nosotros, ¿por qué nos han dejado abandonados durante miles de años? Los mismos que fueron los responsables de la evolución última del ser humano, ¿cómo es posible que hayan pasado de nosotros tanto, que no hayan hecho lo que tenían que hacer durante miles de años, y ahora que el ser humano ha despertado, ahora sí quieren ser los protagonistas de la evolución del ser? Pues no es cierto. Pero es que como yo tengo genes pleiadienses, y tú y todos los seres humanos, ellos son responsables últimos de mi evolución, como yo también soy responsable de la evolución de ellos mismos, porque yo soy su pasado, eso sin ninguna duda. Pues en este punto en que por fin parece ser que el ser humano ha despertado su propia conciencia y está redescubriendo, recordando que efectivamente tiene genes pleiadianos, pues es cuando puedo pedir explicaciones a mis antepasados o a mis futuribles, porque esto ya es increíble hasta dónde podemos realizar el rito, exactamente de por qué hicieron las cosas como las hicieron y en qué medida yo puedo solucionar su propio pasado para que el futuro de ellos sea mejor. Mantenemos la teoría de que nosotros somos ellos mismos en el pasado y que muchos de los extraterrestres con los que nosotros nos identificamos y hablamos somos nosotros miles de años o incluso algún millón que otro de años por delante del tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo... Alto ahí. Despacio. Que creo que hay un ojo que se me está por caer. ¿Me estás diciendo que los seres pleiadianos son nosotros mismos? ¿O es solamente una imagen que usás, una metáfora? No solamente pleiadianos. Nosotros tenemos genes de diferentes razas, de diferentes entidades. Y en Pleiades hay miles de razas humanas. Miles de razas. Así que tenemos que ver cuáles de esos pleiadianos son los que verdaderamente han influido sobre nosotros. Eso ya de entrada. Así que fijaos el trabajo que tenemos que hacer y cometer. Aburridísimo. O sea, esto nos puede llevar muchísimo tiempo. Pero aquí hay algo que ya se sabe. Manejar el pasado y manejar el futuro se puede. Sí se puede. Y se sabe que se puede. Entonces, de lo que se trata es de aquellos que vienen del futuro para solucionar su pasado, converjan a un punto determinado. Y aquellos que están en el pasado y están adelantándose al futuro para solucionar ese futuro posible, también convergen en el mismo punto. Nosotros estamos viviendo en un presente. En ese presente está convergiendo lo que pasó en el pasado y las consecuencias de ese pasado que es un futuro. Y entre todos, nosotros que somos la consecuencia de esas razas extraterrestres, tenemos que dilucidar qué es exactamente lo que es bueno para nosotros, qué queremos hacer con el planeta Tierra, qué queremos hacer como raza humana híbrida de todos ellos y a dónde va a llegar este experimento. Si nosotros éramos capaces de hacer converger a todas esas razas en un punto presente, es decir, nosotros mismos, porque somos todos lo mismo, quizás podríamos incluso crear un nuevo estatus cósmico, un nuevo estadio
e incluso un nuevo universo, que es el fruto de la unificación de todos esos intereses evolutivos y las propias experiencias evolutivas de esas razas. Yo sé que es difícil comprenderlo, porque esto es solamente una manera de comprenderlo, y es viviéndolo. Cuando uno empieza a vivir experiencias del futuro, cuando uno empieza a vivir experiencias del pasado, no le queda más remedio que plantearse en el presente qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que yo pueda acceder al pasado y cómo puedo acceder al futuro? Si yo puedo acceder al pasado y puedo acceder al futuro, es que todo está creado. Todo está creado. Si no, no podría. Y si todo está creado, en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Revisar una evolución. Lo que hacen es revisar la evolución de un determinado ser, de los determinados seres, en un tiempo determinado, en un espacio determinado, desde el principio hasta el fin. Es decir, desde que no sabían quiénes eran hasta que un día descubrieron quiénes fueron. Entonces, lo que quiero es revisar. Ni siquiera estoy creando una realidad. No la estoy creando, estoy eligiendo sobre esa realidad. Entonces, esa conciencia que me permite a mí viajar en el tiempo atrás, en el futuro, me está permitiendo recabar información. Esa información la estoy recabando yo. Tú decías, ¿de dónde sale esa información? La estoy viviendo yo. Yo la estoy viendo, las experiencias que tengo. Estoy viendo, estoy observando entre todas esas experiencias que me han permitido mi propia conciencia vital. Me estoy permitiendo yo en mi propia libertad vital. No leo ningún libro, no leo ningún tratado, jamás he leído ningún libro de Todd, ni de Pléyades, ni de nadie. Jamás, ni lo voy a hacer. Es la información que hemos recibido. Sabemos que los responsables directos de lo que está sucediendo en este momento en la Tierra son las llaves de Orión, unas entidades que han sido responsables de nuestra creación hasta el tuétano, son los últimos responsables y los responsables. Por lo tanto, los que tendrían en última instancia que hacerse cargo de lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Y así es. Pero, ¿cuál es la forma que tienen ellos? Una forma muy inteligente, y es, nosotros os proponemos que como vosotros tenéis nuestros genes dentro de vosotros, que seáis capaces de activar esos genes, esta información, y utilizar esa información para un beneficio común que os interese ya a vosotros y no a nosotros. Porque nosotros tenemos que buscar algo diferente, hacer algo distinto. Y necesitamos que vosotros, que sois nuestro pasado, seáis capaces de tomar una decisión. Tomar una decisión único. Y es lo que está pasando. ¿Y con qué se encuentran los seres de Dios? Se encuentran con una entidad absolutamente caótica. Una entidad que es multidimensional cuando quiere, que es capaz de saltar a dimensiones cuando le apetece, que es capaz de activar información desde lo más profundo de su ser que tiene que ver con lo que ha ocurrido en Pléyades, o en Alfa Centauro, o en Orión, o en cualquier otra constelación. Y nos encontramos con un ser que se supone es infinito, se supone, entre comillas, que para nada, que tiene conocimientos del pasado, que puede recordar los conocimientos tecnológicos, por ejemplo, de nuestro pasado inmediato, desde la última vez que la humanidad se destruyó, que fue en Atlántida, y que incluso puede acceder también a información tecnológica que tiene que ver con millones de años por delante de la evolución del planeta Tierra. Pero, ¿qué hacemos con este ser? ¿Qué hacemos con este ser ahora que expresa esa información como le apetece, a través de sentimientos, emociones, que es capaz de decidir a cada instante de forma diferente, imprevisiblemente? Somos imprevisibles para ellos? ¿Qué hacemos con una entidad? Es potencialmente una bomba de relojería o una bomba nuclear. Mejor una bomba nuclear, ya estamos en otros tiempos. ¿Bien? Entonces, ellos están esperando a que ese caos, esa locura de información, termine de expresarse 100% desde lo más profundo del ser hacia el exterior, creando una realidad consecuente a ese conocimiento interior, para que entre todos sumemos todas las experiencias y las amemos porque sí, es decir, que las aceptemos. Y eso implicaría una nueva forma de sentir y de amar para aquellos que nos crearon. Pero es que amar es unificar, fundir. Pero yo no puedo fundir lo que no conozco, es imposible. Para fundir algo tengo que conocerlo, tengo que haberlo vivido, tengo que haberlo expresado, tengo que haberlo sentido. Por eso vivimos. Por eso se han acelerado todas las experiencias en todos nosotros, y se ha acelerado además todo lo que está sucediendo en nuestro sistema solar y en nuestra galaxia. Y por otro lado, que lo decimos millones de veces, esta experiencia es para todos, no solamente para la Tierra. Bien, ¿qué me queda a mí entonces en toda esta vorágine y en este caso? Primero, llevarme bien, negociar o relacionarme
todas aquellas entidades del pasado que son mis yoes anteriores, mis padres, mis antepasados, mi yo primigenio, o relacionarme, negociar, intercambiar información, que incluso pueden estar en quinta, sexta, séptima, octava, novena, 10, 11, 12, así hasta la 22 dimensión a la que yo puedo acceder. Entonces lo que tengo que hacer es negociar exactamente qué es lo que buscan para que todos salgamos, que eso se cierre definitivamente este universo y se pueda crear. Resulta que este universo ya murió. Este universo todos siendo como fue su evolución, entre todos los que conformamos ese universo. ¿Por qué? Porque si todos recordamos cómo fue la evolución y la aceptamos en este universo, podríamos acceder a la muerte, a esa muerte que es el vacío, del que tanto hablan además los budistas, que gracias a ese vacío se podría dar nunca antes la creación de un nuevo universo. Bueno, pues resulta que hay un determinado sol, que es nuestro cuerpo sol, ser que está a punto de generar vida, silencio, ha estado en su muerte en su vacío, y está llegado el momento en que tiene que generar nueva vida, tiene que impulsar nuevos bits de información. Así que lo que estamos haciendo es recordar todo lo que pasó en esta muerte que estamos haciendo, que es el vacío, recordar, poner luz consciente para que se dé por terminado este universo, se muera y ya, esa muerte, o sea, un universo, en una vida superior, una habitación superior. Esto me recuerda a la segunda muerte de la que habla la Biblia. ¿Te acordás vos? ¿Está vinculado con eso? La Biblia siempre habla de verdades universales, ni siquiera inmediatas. No estamos hablando solamente del planeta Tierra, sino de todo lo que sucede en toda esta conglomeración de galaxias. En esta parte universal, en este universo que se considera dual, ¿vale? Dual porque no se reconocen las partes. El día que se reconozcan las dos partes deja de ser dual, hasta que se considera una, ¿vale? Es un proceso de evolución que va desde el no reconocer quién soy hasta que reconozco quién soy. Pero eso no le pasa a mí, no te pasa a ti, Arcángel, no le pasa al ser humano, le pasa a todos los seres que conforman ese universo. Yo no soy la responsable última ni primera del mal en la Tierra. Yo no soy responsable de nada. Yo soy una reflectora. Yo reflejo todo lo que ha pasado en este universo y lo reflejo conscientemente, lo integro, lo asumo y lo amo. En ese proceso, nosotros lo que queríamos es recordar cómo ese universo fue evolucionando hasta recordar quién era y cómo murió, porque en el momento que todos nos unificamos, que ya todos hemos recordado, ese universo muere, porque ya se acabó la vida, la existencia es el tiempo, entre comillas, el tempo, el impulso que yo tardo en recordar quién soy, en recordar mi naturaleza universal, divina, perfecta. Entonces puedo tardar eones, o puedo tardar segundos, depende de dónde ponga el enfoque mi corazón. Lo que está claro es que este universo murió ya y está a punto de generarse un nuevo universo. Para que un nuevo universo exista, otro tiene que morir. Y nosotros podríamos decir, universalmente hablando, que ya hemos muerto todos y que estamos recordando lo que pasó. Ya se cerró el ciclo, ya se cerró. Ahora estamos en nueva creación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En nuestra parte, en la medida que nos corresponde, tenemos que recordar la parte que nos corresponde de nuestra creación, la parte que nosotros podemos proyectar hacia el exterior, simplemente con los sentimientos y emociones que genera cada experiencia de vida, tanto la que es mía como la que tiene que ver con los restos que me sacan. A medida en que yo la saco, la puedo amar. No la saco, no la puedo amar. No se ama lo que no está expresado. Es imposible. O sea, es así. El buen universo se reconoce a sí mismo cuando él mismo se autoexpresa y ese acto de autoproyectarse y expandirse, él encuentra un motivo para amar, que es el ser darse cuenta de sí mismo representado en todo lo creado. Esto es un proceso inmediato, pero para nosotros es un tempo. Es primero me proyecto, segundo cómo me proyecto y tercero amo lo proyectado. Pero en Dios es automático, pero en nosotros es así, porque ese es mi trabajo, eso es tu trabajo. Desde lo creado, yo soy lo creado, lo que ya fue, lo que ya pasó, nosotros somos el fruto. Una vez que el árbol ha dado fruto, fruto no se puede morir. Somos como la expresión de Dios,
o sea, somos la forma que Dios necesita para autoexpresarse, para eventualmente claro, para eventualmente dejarnos evolucionar, o sea, evolucionar en sí mismo, porque el que está evolucionando es él, en definitiva, ¿no? Él está evolucionando a través de mí. Si yo no me reconozco, él no evoluciona. Porque yo soy él ya autorreconocido. Nosotros somos el universo creado, lo que ya fue, tercer aspecto de Dios, lo que ya ocurrió, que es el universo en yin, que es la madre, es el aspecto femenino. Es el yin, cuando ya Dios ha cambiado totalmente su orientación energética, su consciencia yin, lo que sería el amor, además. Nosotros hemos hablado del amor, porque el universo creado es el amor. Entonces, desde ahí, desde ese punto, es decir, desde lo que ya fue, ya pasó, ya ocurrió, porque yo soy el pasado de Dios, ahí yo tengo que devolverle a él cómo él llegó hasta aquí. Desde el punto de vista que yo ya soy lo manifestado, yo tengo que devolverle a él cómo él llegó hasta eso, para él comprender cómo se originan los universos. Él mismo, el propio Dios, se está auto-reconociendo como Dios. Y en ese camino le está pidiendo a mí que yo también aprenda a ser un Dios futuro, un sol. Estoy aprendiendo a crear universos. Estoy aprendiendo a hacer fluir desde mí la energía universal de creación. Estoy aprendiendo, pero estoy haciendo ya con plena conciencia. Digamos que yo soy la conciencia de Dios. En principio, ahora yo soy la conciencia. Yo ya sé cómo voy a crear un universo con conciencia. Que tengo que proyectar mi energía universal, que lo tengo que hacer de una determinada manera, y eso va a dar un fruto, y el fruto soy yo mismo, y es la creación y es el amor. O sea, estamos constantemente en este proceso. Y este proceso lo vamos a vivir, lo queramos o no lo queramos, lo ignoremos o no lo ignoremos. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos ofrecían los antiguos, en este caso las escuelas iniciáticas, o los budistas, por ejemplo, ¿no? La contemplación, el fluir exactamente lo que somos, fluir, disfrutar de lo fluido. Por eso no podemos concatenar o no podemos obligarnos a hacer lo que otros dicen. Yo tengo que ser yo. Tú tienes que ser tú. Tengo que seguir las indicaciones de mi ser. Tengo que seguir las indicaciones de mi conciencia solar, lo que mi sol me está dictando en cada momento. Pero si yo sigo las indicaciones del sol que dentro de mí, yo no puedo hacer daño a nadie. Es imposible que le pueda hacer daño. Pero si sí sigo al dictado de terceros, siempre voy a hacer daño, por ignorancia y por inconsciente. Siempre. Y esa es como que el primero que voy a dañar es a mí mismo, ¿no? Que soy parte de esa cadena, soy un eslabón, y ahí también se va a hacer cierto aquello de que la cadena es tan fuerte o tan débil como el más débil de sus eslabones. Evidentemente. Y eso es lo que además yo intentaba explicar con motivo de la misión. Se trata de qué estamos haciendo, exactamente en función de qué y para quién estamos trabajando. Si yo tengo conciencia de mí, yo voy a hacer lo que tenga que hacer en cada instante y cada segundo. Pero hay que tener mucho cuidado con los egregores, los arquetipos, las vainas energéticas y sobre todo reunirse, por ejemplo, en Buenos Aires, los que se han reunido en torno al obelisco. El obelisco es un signo masónico y sin embargo se reunieron miles de personas o cientos. Y ahora, en vez de reunirse en torno al Cristo, al corazón, o a la madre tierra, en torno a una planta, una flor, se reunieron en torno al obelisco, es decir, lo que hicieron fue potenciar el poder del obelisco en el mundo. El obelisco es masón. Claro, tiene la pirámide en la punta. De darme cuenta de esto. Mi ignorancia está por encima de mi propia intención. O sea, no puede ser. Hasta ahora se nos perdonaba con buenas intenciones, se nos perdonaba los errores que cometíamos por ignorancia. Pero ya no estamos en ese punto. O sea, no podemos ser ignorantes. No, porque ya no corresponde con la edad cósmica que nosotros tenemos. No podemos ir siendo ignorantes. Lo que no puedo hacer es poner mi energía al servicio de las fuerzas que me están manipulando. Si yo ya tengo de la existencia y de cómo debe organizarse el ser humano en función de lo que es bueno para cada uno de nosotros, ¿cómo puedo yo seguir acudiendo a votar a las urnas a un determinado partido político? Yo ya sé que, por ejemplo, en Argentina es obligatorio. Es obligatorio. Me parece que una de las cosas más aberrantes que existen es que un gobierno me obliga a mí a ir a votar. O sea, que es aberrante en sí, es un sistema tan a creer y a participar de un sistema carcelario. Me parece sorprendente que en determinados países se obligue, es decir, es una tiranía, una esclavitud,
ir a votar, como os ha pasado a vosotros hace poco. Afortunadamente todavía nosotros votamos el 20 de noviembre son las elecciones en España. Yo por supuesto no voy a votar, no he votado. No se puede votar un sistema, tú puedes seguir nutriendo, ampliando el sistema que te está esclavizando. O sea, la libertad comienza por ser un libre pensante y un libre decididor sobre mí mismo, sobre lo que creo que debo hacer con respecto a mi existencia. Yo no puedo estar siempre pendiente de que papá, Estado, mamá, religión me dicte a mí lo que tenga que hacer. No puede ser que ningún partido político, cuando están tan corrompidos, absolutamente corrompidos todos, que sirven a un poder que es el anticristo, que es el dinero, que es el que todos a votar obligatoriamente y con tu carnet de identidad, con tu DNI, como un esclavo, como un robot, una vez más, y luego decir que voy a hacer una meditación en una determinada parte de la Tierra por algo. O sea, no podemos ser tan esquizofrénicos, espiritualmente hablando. O sea, al final, y con todo mi respeto a aquellas personas que somos a través de conciencia, seres que estemos al otro. Tiene que ser coherente. No puede ser que tú creas en un nuevo sistema basado en la libertad absoluta del ser y luego vayas el domingo a votar en una selección. O sea, estas son las cosas que yo, por ejemplo, no las entiendo. Yo, en vez de salir el día 11 de noche, lo que habría hecho es, en Argentina, es, antes de las elecciones, haber convocado a todos los espiritualistas y decirles, por favor, ¿qué es exactamente lo que vosotros buscáis? ¿Qué sistema universal de conciencia es el que queréis establecer? Abolición de la obligatoriedad del derecho, de lo que es votar el día de las elecciones. Eso es lo que hay que anular en Argentina. Fijaos lo que hacen los gobiernos. ¿Qué es lo que acaba de hacer la señora Cristina ahora mismo, hace 2 días, en Argentina? Acaba de militarizar los cielos. Lo mismo que intentó hacer el Estado español, el gobierno español, y lo hizo durante a principios de... porque hubo un aéreo que, curiosamente, con el avistamiento de y en otras partes de España, sin que nosotros pudiéramos decidir sobre lo que está sucediendo en los cielos, sin que supiéramos nada de lo que está sucediendo. Bueno, pues ahora mismo, un año después, y unos pocos días menos, en este caso, la recién reelecta presidenta de una nación tan hermosa como trascendente que es Argentina, que yo tengo mucha confianza en Argentina, muchísima, tiene que dar el campanazo, tiene que dar el golpe, tiene que hacer el golpe de Estado, tiene que dar el golpe espiritual en América, lo tiene que hacer, ¿vale? Pues resulta que una de las primeras medidas que toma es la militarización de los cielos. ¿Por qué? Tantos ovnis hay que ya no pueden controlarlo y no pueden dejarlo en manos de la presidenta exactamente, en virtud de que, cuál es exactamente el motivo por el cual se han militarizado los cielos en Argentina. Y que nos diga la verdad, no solamente porque tiene una huelga de controladores aéreos. Bueno, hace poco también se creó un grupo de investigación OVNI, y es un grupo formado por fuerzas militares. Fijaos una cosa, interesante tema. El domingo pasado, el señor Iker Jiménez, en su programa dominical en España, digamos que es uno de los periodistas relacionados con lo paranormal y con el tema OVNI y otros temas, ¿no? Más conocidos en España. Iker Jiménez, pues hizo precisamente un programa donde entrevistó a un exmilitar español, precisamente un exmilitar que pilotaba cazas en su momento, para el programa, para todo lo que quiera tirar de la biblioteca, bien, donde efectivamente dijo que prácticamente todos los militares, todos en España, todo el mundo sabe que los ovnis existen. Otra cosa es que no sepan la procedencia de ellos. Y que ellos mismos, en sus propios cazas, habían tenido que enfrentarse en multitud de ocasiones a diferentes luces que amenazaban el espacio aéreo español y que nunca pudieron llegar a determinar de dónde procedían, de dónde salían, y nunca pudieron hacer otra cosa más que sacar los propios cazas, los aviones cazas, para ir en busca de ellos. Pero en el fondo, al final, siempre eran las propias luces los que acababan identificando, en este caso, el objetivo, que era el propio caza, y que, al final ellos no acababan siendo destruidos, evidentemente, pero que eso estaba ahí, que era una realidad en todos los militares y en todos los espacios aéreos del mundo. Y lo que este militar ya mayor fue parte de una serie de informaciones que se están empezando a dar en todo el mundo. En España, sobre todo, están ya saliendo controladores aéreos. Hace 2 semanas estuvo otro controlador aéreo en el mismo programa, donde comentaba que efectivamente los radares siempre aparecen de vez en cuando, en determinadas ocasiones, luces que no pueden identificar.
Nadie sabe quiénes son ni dónde proceden, pero su experiencia lo tienen en todos los aeropuertos españoles y estamos viendo cómo una serie de militares están empezando a dar esta información porque hay una orden en toda la tierra de que se diga la verdad sobre qué es lo que está pasando en nuestros cielos. Lo que yo pregunto es, estas naves que se están viendo, ¿de dónde proceden? Son naves extraterrestres de la Tierra, naves extraterrestres de la Tierra y sobre todo, ¿qué es lo que se busca? Realmente crear una situación de psicosis en la Tierra y el gobierno mundial demostrar que efectivamente nos están atacando extraterrestres y que son negativos y que nos quieren destruir, crear esa conciencia de destrucción en la Tierra para que nosotros sigamos sin dar cuenta y sin poder acceder a la verdad a través de los turistas. Evidentemente hay millones de razas extraterrestres que están deseando que nosotros nos liberemos, que están deseando ayudar. Pero si el ser humano no se puede ayudar a sí mismo, si no es capaz de escucharles, ni de entenderles, ni de hacerles caso, no nos pueden ayudar. Pero sí pueden manipularnos la mente todos estos extraterrestres que quieren crear la conciencia de que efectivamente está habiendo un avistamiento masivo en los cielos de todo el mundo, para crear la conciencia de que esos extraterrestres son malos y que por eso se tiene que crear un gobierno único para poder luchar contra esos extraterrestres y al final dejar las cosas como siempre han estado, seguir igual, esclavizada a la humanidad, sin derechos, sin libertad y habiendo perdido la oportunidad de ahora de ver la realidad. No caigamos en la trampa. Hay todo tipo de naves. Yo digo que el 80% de las naves que se ven en la Tierra son terrestres o de origen terrestre creadas por extraterrestres de la Tierra. Pero aquellas naves que realmente existen y de otras conglomeraciones de grupos galácticos, planetarios, que nos están ayudando, que siempre se les ha considerado la Confederación Galáctica, que existen y son reales, esas entidades nos están ayudando a que despertemos. Les interesa más que tú aprendas a discernir por ti mismo a que realmente veas naves. ¿Cuántas personas, quizás una cosa, el 11-11 estuvieron haciendo estas meditaciones en masa? Cuando yo establezco otra teoría diferente sobre lo que está pasando con el 11-11, aquellas personas que estuvieron meditando en Argentina, en Capilla del Monte, en otros sitios, fueron los que ese mismo día y al día siguiente me insultaron gravemente. Me insultaron con una oración sorprendente. ¿Dónde? Con una actividad en mi propio espacio, en mi propio Facebook y en otros sitios. Entonces, esos mismos que habían estado meditando son los que están insultando. ¿Por qué? Porque no han hecho su trabajo de autentificarse, no han hecho su trabajo de pensar por sí mismos, de discernir por sí mismos. Si estás meditando, ¿qué es lo que ocurre con la meditación? Otro tema del que habría que hablar. Si tú eres una persona que no eres capaz de conectarte con tu yo más profundo, si no eres capaz de encontrarte con tu verdad, cuando te pones en estado de meditación, en ese estado de meditación es un canal, tú puedes estar siempre a merced de energías extrañas, de consciencias que te van a manipular. Por lo tanto, la meditación lo que está haciendo es manipular. Y tenemos muchísimos casos de personas que se someten a las meditaciones sin haber hecho ese trabajo de primero conectarse con los mismos, que están siendo manipulados porque en ese estado tú pierdes la conciencia del yo físico ordinario, lo que es la conexión con tierra. Y ahí las posibilidades de que te programen, otras entidades son muchísimas. Otro tema, por ejemplo, sabemos que el señor Schumann, que estableció la famosa teoría de la frecuencia Schumann, para poder medir la frecuencia natural del planeta en un momento determinado y según unos parámetros determinados, que la frecuencia de la Tierra no se llama Schumann, señores. La frecuencia de la Tierra se llama Tierra, es la Tierra y es el amor, ¿vale? Pues sabemos, por lo que nos han dicho, por ejemplo, ayer que tuvimos que no estaban correctamente y que la vibración natural del planeta está constantemente modificándose en función de la consciencia adquirida por el ser humano. En función de la consciencia adquirida por el ser humano y del desbloqueo de la información de creación del planeta Tierra a través de su átomo original de creación. Y que hasta que no descubramos nuestro átomo original de creación y lo emulemos como geométricamente vibra y nosotros lo cualifiquemos, no podremos saber si nosotros estamos armonizados o no armonizados con el resto del universo, pero fundamentalmente con nosotros mismos y con la Tierra. Por ejemplo, todas las técnicas de sanación, todas las técnicas de energetización que no están basadas en la conexión con el átomo original de creación del planeta Tierra, que tienen que ver con nuestro corazón, todas aquellas que no buscan o ponen el punto de referencia para poder saber si están vibrando en lo correcto. En este caso, nuestro diapasón, para poder afinar, sería ese átomo original de creación, que a su vez
se encuentra en el éter, en la molécula del agua, en uno de los aspectos de la molécula del agua. Esta es una cosa esencial. Bien, pues hasta que no descubramos ese átomo original de creación del planeta Tierra, que solamente se encuentra en el corazón y en el corazón del planeta, no podemos, o si nos estamos armonizando, o nos estamos encontrando el equilibrio cósmico necesario para poder trascender. Entonces, todas las técnicas de sanación basadas en una frecuencia X que nadie sabe, por ejemplo, la gente que practica el Reiki, practica el Reiki con respecto a qué? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Qué es el diapasón? ¿Cuál es? ¿Cuál es el diapasón? Tiene que haber una nota exacta primero. Tiene que haber una nota, en una palabra determinada. Sí, y pero ¿cuál es la que suscribe total? Todo mi acción en el... Pues la puedo encontrar en el centro del planeta Tierra, en el corazón del planeta y en el corazón del ser humano. Cuando se identifique ese átomo y veamos cómo se mueven, figuras genéticas se mueven, cómo pongan y en común unión con ese átomo, podré decir que estoy armonizado, que estoy equilibrado. Bueno, pues Jesucristo sintetizó, resumió todo. Ese diapasón está en lo más profundo de ustedes. Está en su ense, de falsos profetas, de gurús, de más. Olvídense de todo. Y recuerden que el diapasón por el cual tiene la octava en la que está únicamente lo más procesado. Y mientras tanto, y voy a encontrar cuál es mi corazón, sobre el cual fue creado el planeta Tierra en nuestro sistema solar, lo que puedo hacer es conectarme con el centro del planeta. Así que instaurar, por ejemplo, el día 31 de diciembre, no ni idea, un poquito antes de las campanadas, vamos a volver a unirnos todos esta vez en serio, no de broma. Ahora en serio, vamos a hacer es pensar en el corazón del planeta, pensar en nuestro corazón, crear un corazón inmenso para manos. A partir de ahora visualizar mi corazón, sentir mi corazón y hacerlo vibrar con el corazón de la Tierra, y a partir de ahí establecer toda esa vibración sobre el planeta, sobre la humanidad, sobre el sistema solar, sobre la galaxia, sobre las 12 galaxias, sobre la Sol, el tercer sol y el cuarto sol. Esa sería el éxito, esa sería realmente la gran revolución del ser humano. Qué que lindo, por fin, una meditación global para el 31 de diciembre. No está mal, ruido con eso. Yo creo que sí. Entonces ya por fin empezaremos a hacer las cosas serias. En 2012, al menos con alegría. Fíjate tú. 2012, lo voy a dejar para la próxima, porque te voy a invitar a que la semana que viene me acompañes otra vez. Estupendo. Dale. Si estamos pues ahí vamos. Bueno, tenemos que rodar que mucha data. Supimos que veníamos del espacio, revisamos la cadena de ADN, de golpe los últimos 150 años nos dieron un empujoncito después de abandonar los 40.000 años, anduvimos por ciudades intraterrenas, viajamos por los cielos, son los chemtrails, supimos de naves extraterrestres terrestres. ¿Qué me falta? Un montón de cosas hicimos hoy. Pero me queda la pregunta, te voy a plantear la pregunta ahora para la semana que viene. Ya levanté mi queja sobre el 11-11 al principio del programa. Yo quiero saber, mirá cómo te lo pregunto, por fin, porque ya me tienen hace 10 años con esta promesa, ¿se va a terminar el mundo? ¿Sí? El mundo no se va a acabar ni aunque quiera. No digas eso. Hace 10 años que me están prometiendo que todos los días se termina y no se termina. Mira que lo dijeron por activa y por pasiva, que no pasaba absolutamente nada, que estábamos cambiando de vibración, que estábamos cambiando de conciencia, que integrábamos una nueva información. Nada más. Entonces, bueno, pues alguien se ha empeñado en el mundo espiritual en hacer creer que nos vamos a destruir. Aquí lo único que se va a destruir es la inconsciencia. Y pase lo que pase en la Tierra, que es natural que haya todos estos movimientos, incluidos hasta las bombas atómicas que hay dentro del planeta Tierra, hasta eso es natural, fíjate, porque se repite y se repite a lo largo de la historia del planeta. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar en esa integración que acabamos de ofrecer, en una alegría, en un reírnos absolutamente de todo, en estar tranquilos y saber que efectivamente tenemos otros cuerpos energéticos o interdimensionales a través de los cuales podemos observar esta realidad, tanto si se destruye como si no, que realmente a estas alturas y después de que hemos descubierto que la Tierra no existe, ¿a quién le importa? Exactamente, muy bueno, claro, si no existe, ¿para qué preocuparnos? Entonces, semana que viene ya empezaron a aparecer las preguntas. 2012, los mayas, escribas de qué raza, no me lo digas. Semana que viene acá en El Parador con Isabel de la Fuente. Isabel, gracias por acompañarnos hoy acá en El Parador. Y hasta la semana que viene. Reconozco a vuestro gran corazón, a vuestro gran ser,
al poderoso Dios en cada uno de vosotros. Gracias. Y ustedes sigan en el Parador con mucho más.